Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Vamos a estar hoy predicando acerca del versículo de memorización, ¿verdad? Lo que estuvimos memorizando durante la semana, Jeremías 10:12. Vamos a leerlo antes de comenzar la predicación para recordarlo y tenerlo en mente durante toda la exposición que vamos a hacer. Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Este es el versículo que estuvimos memorizando durante la semana. Y continuamos con el privilegio que el Señor nos ha dado a nuestro hermano Arles y a mí, de poder comentar y predicar acerca del versículo de memorización. Así que vamos a estar predicando esta tarde un mensaje que he titulado Dios es el Creador. Dios es el Creador. Vamos a hacer primeramente una introducción y poner en contexto el versículo. Estaremos hablando de algunos aspectos que deberían maravillarnos de esa creación del Señor, cómo Dios creó todo de la nada. En un tercer punto veremos cómo Dios creó por su palabra. Cuarto punto veremos cómo Dios creó para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Quinto punto veremos que debemos glorificar al Creador y no a la creación. Y estaremos finalizando con unas aplicaciones. Ese es el orden que llevaremos en esta tarde, si el Señor así lo permite. Entonces iniciemos con una introducción y contextualización de este texto que hemos leído. Como les dije, este es un texto de memorización. Ustedes saben que memorizamos textos para estar reafirmando las doctrinas que profesamos acá como bautistas reformados, las que se encuentran en nuestra confesión de fe. Y este versículo está amparando, digamos así, el párrafo primero del capítulo 4 de la confesión de fe, que se llama de la creación. Es lo que confesamos con respecto a la creación. Este párrafo dice lo siguiente: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Cada uno de ustedes que tienen la confesión de fe y han visto los párrafos, ustedes ven esos pequeños numeritos, ¿verdad?, que están a la par ahí de los renglones que van dentro de los párrafos, y ven las citas bíblicas. Pues Jeremías 10:12 se encuentra dentro de ese párrafo que acabamos de leer. Específicamente, Jeremías 10:12 nos va a amparar la siguiente afirmación. Dice que el Dios Trino creó todas las cosas para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Eso es lo que los autores de la confesión de fe, guiados por el Señor, pusieron este versículo para amparar esa manifestación. Algo muy importante, mis hermanos, que lo hemos ido aprendiendo por la misericordia del Señor. Cuando los hermanos ponían un versículo para amparar una manifestación como estas, no se estaban refiriendo a que solo ese versículo es el que ampara eso que acaban de decir. Tenemos que entender que ese versículo, como Jeremías 10:12, hay que entender que ellos lo pusieron ahí como una guía para saber que lo que ampara esa manifestación es el contexto en el que se dijo Jeremías 10:12. Por eso es que tenemos que entender en qué contexto se dijo Jeremías 10:12. Hay veces leer solo ese versículo no nos da a entender toda la grandeza de lo que se encontraba en el pasaje. Es más, leámoslo otra vez para que vean que vamos a aprender más juntos. Dice Jeremías 10:12: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces ahora tenemos que entender por qué nuestros hermanos pusieron ese versículo para amparar la manifestación de que Dios creó todas las cosas para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Entonces, aprendamos algo. Cuando vayamos a leer lo que confesamos como cristianos, entendamos que no es solo ir a ese versículo, sino leer en qué contexto fue dicho ese versículo, para saber por qué se está amparando esa declaración de fe que hacemos en la confesión de fe. Entonces, dicho eso, vamos a Jeremías capítulo 10.
Jeremías capítulo 10. Tengamos presente también, mis hermanos, algo muy importante antes de leer Jeremías 10. El contexto, digamos, de lo que se viene diciendo en este capítulo, empieza en el capítulo 7. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10 es una sola unidad temática. Entonces, para que sepamos de qué está hablando. Nos va a hablar del pecado de Judá, que es, digámoslo así, expuesto en estos capítulos, y también el correspondiente juicio de Jehová por ese pecado de Judá. ¿Cuál era ese pecado? Veamos lo que dice Jeremías 9. Jeremías 9, 13 y 14 dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. El pecado que había cometido Judá, ¿qué es? Dejaron la ley del Señor, prefirieron las imaginaciones de su corazón y se fueron tras dioses ajenos. Ese es el contexto de lo que está pasando del capítulo 7 al capítulo 10, el reclamo que el Señor le está haciendo al pueblo y el correspondiente juicio que va a venir. Entonces, entendido eso, ahora sí leamos los primeros 16 versículos del capítulo 10. No nos vamos a centrar mucho en esto, el pasaje se explica por sí solo, pero sí vamos a entender en qué contexto se dijo Jeremías 10, 12. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Dice Jeremías 10, del 1 al 16. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Pongan atención a esto, aquí se está refiriendo a la idolatría en la que había caído. Leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Vean la exaltación del nombre del Señor aquí. No hay como semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entendemos entonces, mis hermanos, qué es lo que está pasando aquí. El profeta está dando ese regaño de parte del Señor, diciéndoles lo vano que es ir tras los ídolos. Le dicen: es un leño que ustedes cortaron del mismo bosque ahí. Lo agarran, lo pueden poner bonito con plata y todo, lo tienen que clavar para que esté ahí firme.
Lo tienen que llevar porque no puede dirigirse a ningún lado. En cambio tenemos al que lo hizo todo, al hacedor, y es ahí donde dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A él es el que debieran estar alabando, no a esos ídolos. Esos ídolos no son nada. Y dice aquí el profeta, no pueden hacer ni bien ni mal. No son nada. En cambio aquí tenemos al hacedor de todo. Pero ¿qué es lo bonito de este pasaje? ¿Qué es lo que usa el Señor para reprender al pueblo? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice que marca esa gran diferencia del Señor versus los ídolos? Que Dios es el creador. Él es el hacedor de todo. La creación, o sea, lo que tenía que convencerlos de que era una tontera lo que estaban haciendo, se embrutecen, dice la palabra del Señor. No tenía sentido lo que estaban haciendo. ¿Cómo van a comparar una obra hecha de manos de hombres contra el hacedor de todo, de toda la creación? ¿Saben qué es lo triste que uno ve con respecto a un pasaje como este? Es más, ¿saben qué es lo triste de cuando cantamos un himno como este, que acabamos de cantar, cuán grande es Él? Dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar, dice el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. ¿Cuánto cala eso en nuestros corazones hoy en día? De verdad, cuando vemos la creación del Señor, exaltamos a ese Dios creador. O sea, nos causa tantísima admiración ver que Él es el creador de esta maravilla que tenemos de creación. Esto era suficiente para ver el error en que había caído Judá. Comparar un ídolo hecho de manos de hombres con el Dios creador. Pero parece que nos hemos acostumbrado a la creación. Parece que ya no nos parece algo tan sorprendente. Podemos pasar y ver las montañas y ver todo y no sentir admiración y decir cuán grande es nuestro Dios. Y si la palabra de Dios le da tanto énfasis a la creación, y nosotros no le estamos dando, quiere decir que algo está mal. Y no es la palabra de Dios la que está mal. Quiere decir que se nos están ensuciando nuestros ojos espirituales. Quiere decir que estamos volviéndonos insensibles ante tal manifestación de poder. Lo que está diciendo este pasaje es que no había punto de comparación. No puede ser que usted ponga su confianza en un ídolo o esté pendiente, dice, de las cosas celestiales, como ahora lo vamos a ver más adelante que dice este pasaje, y no se ponga a pensar en el Dios que creó todo. Entonces esta noche vamos a ver algunos aspectos de esa creación maravillosa del Señor, que deberían admirarnos siempre, que deberían hacernos meditar siempre en ese Dios creador y caer de rodillas y decir, Señor, cuán grande eres tú. Primer punto que vamos a ver luego de esta contextualización del pasaje, es que Dios creó todo de la nada. Dios creó todo de la nada. Tal y como lo estudiamos tiempo atrás con el pastor Eric, recuerdan que tuvimos una clase de escuela dominical de eso, Dios creó el universo ex nihilo. ¿Se acuerdan de esa frasecita en latín interesante? Que lo que significa es que Él creó todo de la nada. No había nada y Él creó todo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Es decir, Dios creó sin el uso de materiales preexistentes. No fue que Él agarró algo y empezó a crear, no había nada y Él creó. Él simplemente habló y las cosas comenzaron a existir. Dice Hebreos 11:3, ahí voy a ir leyendo las citas, ustedes pueden irlas apuntando. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que confesamos como cristianos. El Salmo 33, del 6 al 9 dice claramente que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dado que Dios creó todo de la nada, no hay materia en el universo que sea eterna. Es decir, hubo un tiempo en el que la materia no existía. Eso es algo que también tenemos que tener claro. Todo lo que vemos comenzó a existir cuando Dios lo creó.
Como bien lo señala el Salmo 92, dice: antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo cual es contrario al naturalismo, ¿verdad? El naturalismo, ¿qué pasa? El naturalismo sugiere que en el principio la materia existía y que gracias a una serie de acontecimientos fortuitos que no tuvieron propósito alguno, el mundo llegó a existir. Eso es lo que nos plantea el naturalismo. Entonces, lo que tenemos que tener claro para que contemplemos la grandeza del poder del Creador es que Dios creó lo que es a partir de lo que no era. No había nada y Él creó, Él mandó y fue hecho. Segundo punto, o tercero, según vayan apuntando ahí, Dios creó por su palabra. Lo único que bastó para que existiera lo que existe es que Dios lo dijera. Él mandó por su palabra que existiera y existió. Todos los que han leído el libro de Génesis van a tener presente que en los capítulos 1 y 2 hay una frase que se va a repetir constantemente. ¿Cuál es? Dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Dios llama las cosas a la existencia por su palabra. Él habló y fue hecho. Tal y como leímos en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Romanos 4:17, este es un versículo muy interesante, mis hermanos, pero muy mal interpretado también por los creyentes hoy en día, y a veces creyentes sinceros, pero que no tienen un correcto entendimiento de este pasaje. Romanos 4:17 dice que Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en reuniones o algo donde le dicen: mire, si usted como creyente tenga fe, llame las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé si solo a mí me pasó eso o a ustedes les pasó en alguna ocasión. Que le dicen: mire, usted tiene un trabajo, no ore por el trabajo, que Dios se lo repare, no diga que es suyo de una vez. Llame las cosas que no son como si fuesen. Pero mis hermanos, ese es un pésimo entendimiento de ese pasaje. ¿Por qué? Porque vean que este es un atributo divino, este es un atributo de Dios. El llamar las cosas que no son y que lleguen a ser, es un atributo de la creación de Dios nada más. Es un atributo creador de Dios. O sea, es Dios el único que puede llamar lo que no es y que sea. Los cristianos no podemos atribuirnos eso. Es blasfemia decir eso, que yo voy a tener el poder creador de Dios. Este texto jamás puede ser usado como base para creer que el hombre es capaz de llamar las cosas que no son como si fuesen. Todo lo contrario, el mismo pasaje afirma que solo Dios tiene ese poder maravilloso para dar vida a los muertos y crear cosas nuevas. Solo Dios. Solo esto debería ser más que suficiente para refutar la enseñanza moderna de atar y desatar, también que está dicha en un mal contexto, para llamar lo que no es como que sea. Romanos 4:17 habla de alguien que creyó y alguien que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que creyó? Abraham, en ese pasaje. ¿A quién creyó? A Dios, el cual es quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces tenemos a nuestro Dios creador que creó de la nada y que creó las cosas con el poder de su palabra. Él nada más dijo que fuera y fue. Él dice que algo sea y es. Pero ese es un atributo solo de Dios, nada más. Siguiente punto. Dios creó para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Vean qué interesante esto. ¿Para qué existe la creación? ¿Por qué esto tan hermoso que vemos acá? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo detrás de tanta belleza? No perdamos de vista lo que vimos respecto a la relación de Jeremías 10:12 con lo que afirma nuestra confesión de fe. Y leamos nuevamente, dice Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Nuestros hermanos redactores de la confesión de fe
lo usaron para justificar esta frase específica, que es: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad. Esta frase es la que se justifica con ese versículo. Nuestro pasaje en estudio no solo nos dice el medio por el cual Dios creó todo, porque sabemos que Dios creó todo por su poder, ¿verdad? Con su poder es que Él creó todo, pero también nos dice el propósito, el para qué lo creó. Y es eso lo que están justificando los hermanos, redactores de la confesión, con ese versículo. Y entonces nos va a decir el fin, y así lo entendieron nuestros hermanos. Toda la creación fue hecha por el poder y la sabiduría de Dios para manifestar su poder y su sabiduría. O sea, son los dos extremos. Es a través del poder y la sabiduría de Dios para manifestar su poder y sabiduría. Dios usa su poder para crear, pero también la creación tiene el propósito de manifestar ese poder de Dios para su gloria. Ese es el motivo de la creación. ¿Cómo sabemos eso? Vean lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el testimonio que nos da la creación. Hace pocos meses estudiamos cómo en el cántico de los seres vivientes de Apocalipsis dice, se da una clara evidencia de que la creación de Dios debe alabar y glorificar a su creador. ¿Cuándo se daba esto? Cuando decía: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vean cómo desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos cómo el hecho de que Dios haya creado todo esto le hace merecedor de que le demos honra y gloria al Creador. ¿No les parece que es un tema como que hemos ido dejando de lado en nuestro cristianismo? Como que no le damos la importancia suficiente, el ver la creación de Dios y darle gracias y alabar al Creador por tanta bondad y por tanto poder que Él tiene. Eso debería preocuparnos. Debería preocuparnos porque entonces quiere decir que nos estamos distrayendo con cosas que nos están robando lo que Jeremías ponía aquí como un argumento irrefutable para combatir la idolatría en la que había caído el pueblo. Hoy en día la gente no lo ve como algo sorprendente. O sea, ¿cómo van a ir tras los ídolos? Y ve, aquí tenemos al creador de todo, al que hizo los cielos con su poder. ¿Cómo lo va a comparar con un leño? Y así lo dice la Biblia. Un leño que agarró y que en el buril le dio forma y que lo tiene que poner ahí para que sostenerlo para que esté tieso como una palmera, dice, lo tienen que llevar porque no se mueve de un lado para otro. Somos diseñados y creados para glorificar a Dios por su creación. Es por eso por lo que Dios puede decir en Isaías 43, del 6 al 7 lo siguiente: trae lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dice el Señor. Vea el propósito de la creación: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él lo diseñó todo para que su nombre sea glorificado. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Pero también tengamos claro, y esto el hermano Arles lo tocó en su predicación, no es que Dios nos creó porque necesitaba recibir gloria. O sea, no ese es el propósito, ¿verdad? Porque ya Él, desde antes de la creación, ya era plenamente glorioso. O sea, ya Él es glorioso por sí mismo. Pero nos creó para gloria de su nombre también. Quinto punto: debemos glorificar al Creador, no a la creación. Nos maravilla la creación, o sea, la creación es hermosa y es una creación impresionante, pero el ver esa creación impresionante nos debe llevar a darle gloria al Creador, porque está muy de moda que se le dé honra a la creación. A la gente llega y entonces ve la creación y empieza a casi que alabar a esta creación. Leíamos en Jeremías 10:2, ahora que lo leíamos, dice así: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Entonces vean que teníamos en Judá a gente que estaba viendo las señales en los cielos y temerosos de ello.
aunque las naciones, dice, aunque las naciones las teman. En la misma exhortación que el Señor hizo en Isaías, es la misma exhortación que el Señor hizo en Isaías 47:13. ¿Qué les dijo el Señor ahí en Isaías 47:13? Dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Yo no sé si todavía, bueno, yo sé que todavía existe porque ahí veo en el periódico, pero me parece, digamos, terrible a la gente que no puede salir al comenzar el día sin ver qué salió en el horóscopo. Ah, que yo soy Piscis, vamos a ver qué dice ahí. Y yo soy Libra, le dice otro. Y está el otro que tiene un carácter muy, es que usted es Capricornio. Y están en esas cosas. Entonces, esos contempladores de los astros, ¿verdad? Que tratan de ver y pronosticar el futuro y ver qué viene y que... esa no es la forma de admirar la creación. Es más, el Señor exhortó contra eso. Y le dice, comparezcan esos que cuentan los meses y que están en todo eso para que te defiendan ahora. Desde tiempos antiguos, mis hermanos, vemos cómo el hombre no ha tenido problema en vivir pendiente de la creación. Observan las estrellas, hay otros que ven las hojas de té y ven todas estas cosas, ¿verdad? Eso no tiene ningún problema en ver la creación del Señor. El problema es que no quieren relacionarla con su Creador. La creación les encanta. La gente ve qué bonito hay, usted los ve admirando el volcán y admirando aquello y admirando, pero no quieren ver quién es el que formó todo eso. La hermosura de la creación de Dios evidencia la gloria de su poder, de su sabiduría y bondad eternas, lo cual exige una respuesta de parte del hombre. El ver esa creación exige una respuesta del hombre. Y eso es precisamente lo que nos dice la Biblia que no ocurrió. El hombre vio toda esa creación que mostraba la gloria y el poder de Dios, y ¿qué es lo que pasa? Que no hubo respuesta. Eso es lo que vemos en Romanos 1:21, que dice que no le glorificaron ni le dieron gracias. El ser humano ve esto y no glorifica a Dios. No se le ocurre decir, Señor, qué grande que eres tú. Qué poder más impresionante, Señor, que hiciste una creación como esta. Solo por tu poder es que nada se sale de su lugar. Que la tierra está ahí constantemente dando vueltas sobre sí, sobre su propio eje y alrededor del sol también. Solo porque Dios lo sostiene así y por su poder es que eso ocurre. Pero no se le ocurre al hombre, ni nace de su corazón el darle gracias al Creador. Oigan esto, estaba leyendo un artículo ahí de derecho que nada tenía que ver con la predicación, y me encontré esta frase de un abogado, para que ustedes vean cómo está de moda hablar de exaltar a la creación y no al Creador. Este abogado decía lo siguiente en el artículo, dice, Pachamama o Gaia, que es como ahora llaman a la madre naturaleza, ¿verdad? Dicen ellos. Pachamama o Gaia ofrece todo a sus hijos que la habitan. También se ofende cuando atentan contra su medio ambiente. El hecho de que la temperatura global suba anualmente da la sensación de que el planeta está caliente. Esto lo dijo de manera irónica contra los habitantes. No olvidemos que para el planeta Tierra somos pasajeros. Solo un estornudo de Gaia o de Pachamama, ocasionado por la falta de cooperación entre los seres vivos, dará fin a la presente era. Habló de Gaia, habló de Pachamama, habló del planeta Tierra, nunca del creador de todo esto. Agradezcámosle a la madre naturaleza, dicen otros. Otros hacen rituales ahí para darle gracias a la madre tierra. Otros abrazan árboles, ¿verdad? Y le piden perdón a los árboles y todo. En seminarios teológicos, ¿verdad? Pasa eso. Que le hablan a las plantas y les piden perdón. Esto, mis hermanos, ¿y qué pasa? Oyen un profesional que nada tenía que ver, pero hay un profesional en derecho hablando así, y todos dicen, ay, qué interesante, ¿verdad? El Pachamama y qué bonito. Pero hábleles ustedes del Creador. Hábleles de Dios como creador de todo esto, ¿y qué le van a decir a usted? Anticuado, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a creer usted eso?
Y ni entremos a hablar de los 6 días, como creemos en que el Señor creó toda su creación. Ah, no, ¿cómo se le ocurre que usted va a creer eso? También tenemos el caso de los evolucionistas, los cuales en su afán de desligar a Dios de la creación, están absolutamente seguros de que la vida evolucionó por casualidad, sin intervención divina y en forma gradual de sustancias químicas no vivas. Los invito a instruirse un poquito más en eso para que vean que así es, de sustancias químicas no vivas a través de un proceso llamado evolución química. O sea, todo empieza ahí a partir de sustancias no vivas a evolucionar hasta que ya tenemos lo que tenemos hoy. Para ellos todo inició hace unos 15.000 millones de años con lo que se denomina como el Big Bang, que produjo una nube de hidrógeno en expansión, todo lo demás estaba vacío. Eso es lo que nos plantean. Ahora, como un dato interesante, algunos evolucionistas reconocidos, y aquí voy a citar 2, reconocidos ¿por qué? Porque la misma humanidad les ha dado reconocimientos, les ha dado galardones. Y oigan lo que han dicho estos hombres, porque han llegado a reconocer la debilidad en términos de probabilidades de que estas teorías evolutivas sean ciertas. Oigan lo que dicen. Les voy a citar el caso del doctor Francis Crick. Francis Crick es uno de los que descubrieron el tema del ADN. Oigan lo que dice este hombre. Es un premio Nobel y es un doctor. Dice, él es ateo. Nada más para que ustedes tengan presente eso. Él es ateo y él dice en un libro que escribió, dice, lo que es tan frustrante para nuestro propósito actual es que parece casi imposible dar cualquier valor numérico a la probabilidad de lo que parece una secuencia bastante improbable de eventos. Un hombre honesto, armado con todo el conocimiento disponible para nosotros ahora, solo podría decir que, en cierto sentido, el origen de la vida parece ser casi un milagro en el momento. Lamentablemente su conclusión es que los primeros organismos vivos de la Tierra pudieron haber sido plantados en nuestros océanos por seres inteligentes de otro planeta. O sea, lo que él dice es, vean, ya uno haciendo todos los cálculos posibles es casi imposible llegar a creer que haya una probabilidad que nos llegue a dar toda esta serie de eventos. Pero entonces vean que ellos casi que están diciendo que tiene que haber ocurrido como un milagro. Pero ese milagro ellos lo divorcian de Dios. O sea, no puede ser que sea un hecho que no lleguen a entenderlo, pero no es Dios el que estaba ahí. Entonces la opción que están cayendo ahora es que una raza inteligente llegó y plantó en los océanos la vida. Ese es Francis Crick. Hay otro señor que se llama Sir Fred Hoyle, que es uno de los que nombraron la teoría del Big Bang. Y Sir Fred Hoyle dice lo siguiente: la probabilidad de que la vida se origine al azar es tan minúscula que la vuelve absurda. O sea, él mismo lo reconoce. La posibilidad de que la vida se origine al azar es tan minúscula que la vuelve absurda. Se vuelve sensato pensar que las propiedades favorables de la física de las que depende la vida son intencionalmente deliberadas en todos los sentidos. Tal teoría es tan obvia que uno se pregunta por qué no es ampliamente aceptada como evidente por sí misma. Hoyle dijo que no hay una cantidad de tiempo que los evolucionistas consideren remotamente adecuada para lograr la formación de un organismo vivo superior por mera casualidad. Tal evento, oigan esto qué interesante, vean lo que este científico no creyente, porque él no es creyente, y oigan lo que él dice: tal evento sería comparable a la posibilidad de que un tornado que atraviesa un depósito de chatarra pudiera ensamblar un Boeing 747 a partir de los materiales que contiene. Es como que usted agarre y dice, y un tornado pasó por una chatarrera y del desorden que se hizo salió un 747. Eso es lo que está diciendo este científico. Está reconociendo que lo que ellos mismos han planteado por años no tiene sentido. En resumen, los evolucionistas no tienen otra opción que creer en eventos fortuitos tan improbables que desconocen la base estadística sobre la cual se apoya esa ciencia moderna. En otras palabras, deben invocar un milagro. Ellos están creyendo que ocurrió un milagro, pero sin Dios. Tiene que haber ocurrido algo, pero no es Dios el que está ahí. En ese punto están. Si uno permite que esta supuesta ciencia, porque esa es otra cosa, mis hermanos, y sobre todo los que tienen niños pequeños en edad escolar, tienen que combatir. En sus libros de ciencia va a decir, mire, y les plantean el evolucionismo como si fuera ciencia. Es una teoría.
es una mera teoría. Es algo que ellos no han podido someter al método científico. Es un planteamiento de científicos que están tratando de explicar el origen de todo. Pero van a ridiculizar a nuestros niños cuando ellos planteen lo que la palabra de Dios dice con respecto a la creación. Y es ahí donde los padres tienen que con firmeza educar en las Sagradas Escrituras para que nuestros niños crezcan creyendo y alabando a ese Dios creador de esta naturaleza. Que es Él quien creó, que es Él quien por su palabra dijo y fue hecho. Pero me pregunto yo, mis hermanos, también cuando hacía este estudio, ¿lo creerán los padres de esos niños? ¿Estarán preocupados realmente los padres de esos niños en entender esa creación? ¿Se maravillarán esos padres de esos niños por la creación? Porque mis hermanos, si usted no refuerza eso en sus hogares a los niños, se los van a comer en las escuelas. Les van a hacer un bullying terrible. Es más, gremios científicos, si un científico llega y dice que cree en la creación bíblica y que Dios creó en 6 días, lo van a tratar de ridiculizar. Pero gloria a Dios, mis hermanos, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda de clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le estamos creyendo al Dios vivo. Nos estamos maravillando porque estamos entendiendo el poder creador de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Es lo mismo que ha pasado desde el principio. Dios dijo algo y Satanás trata de desvirtuar eso que Dios dijo, de restarle valor a eso que Dios dijo. Tiempo atrás tuve la bendición de predicar del matrimonio. Llega Dios, crea una institución como el matrimonio. Satanás dice, no, pero ¿para qué el matrimonio si puede haber unión libre? ¿Para qué el matrimonio si puede existir esto? Llega Dios, deja claro la manifestación en su palabra de que Él es el creador, y Satanás en los corazones de los hombres tratando de dar explicaciones alternativas a eso. De que es la creación prácticamente la que se hizo a sí misma. Entremos a unas aplicaciones de esto que hemos expuesto hoy rápidamente aquí en la palabra del Señor. Muchos creen que solo en los primeros capítulos de Génesis se nos habla de Dios llevando a cabo la creación. Pero vean que es clara la evidencia de que esto no es así. Vean, solo por ejemplo, hoy hemos hablado de la creación de Dios a partir de ¿qué? De un versículo en el libro de Jeremías. Pudimos haber utilizado versículos en los Salmos, pudimos haber utilizado versículos en el Nuevo Testamento. La creación de Dios está presente ahí en la palabra del Señor. Y el llamado a alabar a Dios por ese poder creador está alrededor de toda la palabra del Señor. Es un tema muy importante para el Señor. Es un tema muy importante porque debería maravillarnos grandemente el ver esa creación del Señor. Lo cierto es que por toda la Biblia existe un gran énfasis en la grandeza de Dios testificada por su creación. La palabra de Dios por todas partes nos recuerda una gran verdad, que Dios es soberano sobre la creación. Esa gran verdad nos la recuerda. El Señor conoce el principio y el final, y todo rendirá cuentas delante de Él. Él es el alfarero soberano. Dios literalmente hizo que el universo existiera por su palabra y creó algo desde donde antes no había nada. Dios habló y fue hecho, y eso es algo que debería causarnos una admiración impresionante. El saber que no había nada y que Dios dijo y fue, eso debería así erizarnos el pelo. La estrategia de Satanás sigue siendo la misma desde el principio: cuestionar y tergiversar lo que Dios ha establecido, tal y como lo hizo en Edén con Eva al decirle con que Dios ha dicho. Así que Dios dijo eso, no, pero eso no es así. Dios les dijo eso, pero no es como Dios lo dijo. El ser humano continúa en su afán de tratar de demostrar que Dios no es el creador y que sus necios razonamientos son una mejor opción. Eso es en lo que se va enfrascado el ser humano. Ante toda una estrategia para desligar ideológicamente al creador de su creación, la iglesia debe seguir proclamando que Dios es el creador. En este púlpito se tiene que seguir recalcando: Dios es el creador.
A nuestros niños tenemos que reforzarles eso. Dios es el creador. Porque eso es exactamente lo que la palabra de Dios afirma. Él en su palabra lo dice claramente. Los cristianos somos los guardas de la gloria de Dios. Y la manera más importante en que traemos gloria a Dios es obedeciendo sus palabras y tomándolas como ciertas. Si Dios en su palabra dice que Él creó, no hay cuestionamiento a eso. Él creó. ¿Por qué? Porque si no entramos en esos problemas, ¿verdad?, que han entrado los liberales. Que entonces dice que Cristo resucitó, sí, pero no es que resucitó realmente, sino que eso lo que quiere decir es que el sentimiento de amor hacia Él seguía entre los hermanos, y entonces siguen creyendo y dando explicaciones de eso. No es que Cristo multiplicó el pan y los peces, no, sino que es que como Él dijo eso, la gente se animó ya a compartir lo que traían todos y empiezan a dar explicaciones de esa clase. Que eso ocurre, mis hermanos. No, la palabra de Dios afirma que Él creó, que Él dijo y fue hecho. Debemos arrepentirnos si no tenemos el mismo grado de asombro y admiración al ver la creación de Dios. Seamos sinceros con nosotros mismos, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo sacamos? Más, usted que va manejando en la mañana para su trabajo y todo, y usted va viendo aquel amanecer y todo, ¿cuántas veces usted dice, Señor, qué bendición ver eso? Se ve la mano tuya en esta creación preciosa. ¿Cuántas veces glorificamos a nuestro Dios por su poder creador? Lo cual debería llevarnos a glorificar a Dios y darle gracias. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué ellos podían adorar así? ¿Por qué les sorprendía tantísimo la creación? Ahora la pregunta más triste, ¿por qué no nos sorprende tanto a nosotros hoy en día? ¿Será que nos hemos acostumbrado a esta maravilla que tenemos? La damos por sentada. Dejamos de ver el poder del Señor detrás de una creación tan hermosa. Pero también quiero llamar a reflexión algo en esta noche. Ese creador todopoderoso hizo esa creación hermosa, pero también hay otra creación que Él hizo, una nueva creación. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y ese poder creador es el mismo poder creador que Él usó para hacer su creación. ¿Cómo lo hizo? A través de su palabra. Él dijo y fue hecho. Es ese mismo poder creador. Dios, el creador del cual hemos hablado, toda la Biblia nos deja claro que ese mismo poder creador lo usó Dios para salvar pecadores, habiéndonos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segunda de Corintios 4:6, ¿qué dice? Nos deja claro que ese mismo Dios creador que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, vea que aquí Pablo está haciendo referencia al acto de la creación. Dios en la creación dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. No había luz, dijo Dios, hágase la luz. Entonces dice que ese mismo Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Ese mismo creador iluminó nuestros corazones por medio de Jesucristo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el que recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Porque lo único que merecíamos los que estamos aquí, todos, era el infierno, nada más. Por nuestros delitos y por nuestros pecados. Solo la misericordia de Dios permitió que Él nos diera vida cuando estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Ninguno, Señor, qué bonito, yo quiero vivir. No, estábamos muertos. Él tuvo que hacer una nueva creación. Regenerar, darnos un corazón de carne, como dice la Biblia, cuando lo que teníamos era un corazón de piedra. Eso solo lo puede hacer Dios con su poder creador. Y es ahí donde estamos perdiendo la perspectiva. No estamos viendo esa potencia, ese poder creador del Señor, que debería maravillarnos. ¿Cómo salvó a un pecador como yo? ¿Cómo me dio vida cuando yo estaba muerto? ¿Cómo me trajo cuando yo me alejaba de Él, como dice Spurgeon, y amando cada día más la distancia que había entre Él y yo?
Esto equipara la obra creadora de Dios en el principio con la obra regeneradora que Él opera en la vida del hombre, que se encuentra en una condición miserable, el día en que por su sola soberana gracia determina salvarlo. ¿Quién más podrá cambiar el corazón tan perverso del género humano? ¿Quién es el único que puede cambiar ese corazón de piedra para transformarlo en un corazón de carne, si no solo Dios, el Todopoderoso? Por eso me gusta, vean qué lindo como traduce 2 Corintios 5:17, la Nueva Versión Internacional. Dice que no es una versión de agrado de todos acá, pero vean qué bonito como traduce esto. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es una nueva creación. Dios lo creó nuevamente. Usted estaba muerto y Dios le dio vida. Como dice Jonás, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. ¿Qué puede hacer el hombre para cambiar su naturaleza y transformarse en un nuevo hombre? Nada. Usted no puede hacer nada. Cualquier obra que hagamos de nada servirá. Es solo por la gracia del Todopoderoso que Él cambia el corazón de piedra a un corazón de carne, para que ahora sí el pecador responda al llamado del Señor para que se arrepienta y crea en Cristo. La misma palabra de Dios que Él usó para crear, ese mismo Jehová dijo, Dios dijo y fue, esa misma palabra es el medio que el Señor determinó para crear vida en usted. Es la palabra que hemos leído hoy. Esa misma palabra. Aquí tenemos registrada la palabra de Dios. Esa misma palabra que Dios dijo y fue, Él la dejó acá, para que leamos y para que haga una creación nueva en ese pecador. La misma palabra que Dios usó para crear es el medio que el Señor determinó para crear vida en usted y vida en abundancia. Quiera el Señor que por su misericordia, su palabra expuesta esta noche le impulse a usted a clamar a Dios por misericordia y que le lleve a invocar el nombre de Jesús para que lo rescate de su condición miserable. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, Padre, perdónanos si no nos hemos maravillado ante tanto poder, Señor. Si hemos dejado de lado el alabarte, Señor, por tanta creación preciosa que vemos alrededor nuestro, Señor. Todo testifica, Señor, que tú estás ahí y todo testifica que tú lo formaste todo. Perdónanos por ser tan insensibles, Señor, y perdónanos por no darte la suficiente gloria por todo lo que tú has hecho. Padre bendito, pero perdónanos por no maravillarnos más de la creación que tú hiciste en nosotros. Ayúdanos a repetirnos el Evangelio día con día, Señor. A vivir, Señor, agradecidos de que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, a darte gracias porque solo tú pudiste haber transformado un cadáver, Señor, en un hijo tuyo. Que la honra y la gloria sean solo para ti, Señor, y gracias por la vida eterna. Señor, salva pecadores. Eso es lo que te pedimos por tu misericordia. Que la palabra tuya que ha sido expuesta, Señor, nos lleve a meditar en cuántas gracias deberíamos darte día con día y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.